Bienvenidos a Historias Interesantes, el canal donde exploramos los acontecimientos que han marcado nuestra historia y nos ayudan a entender el mundo en que vivimos. Hoy les traemos un relato que nos lleva al corazón de la Amazonía colombiana, donde una pequeña ciudad fue escenario de uno de los episodios más impactantes del conflicto armado en Colombia, la toma de Mitú. En el corazón de la Amazonía colombiana, rodeada por una exuberante selva y ríos caudalosos, se encuentra Mitú, la capital del departamento del Vaupés. A finales de la década de 1990, Mitú era una pequeña ciudad aislada del resto del país, sin carreteras que la conectaran y con una comunicación limitada al transporte aéreo y fluvial. Sus habitantes vivían en relativa tranquilidad, dedicados a la pesca, la agricultura y el comercio local, ajenos en gran medida al conflicto armado que asolaba otras regiones de Colombia. Sin embargo, esta aparente calma se vio brutalmente interrumpida el 1 de noviembre de 1998. En la oscuridad de la madrugada, mientras la mayoría de los pobladores dormían, un numeroso contingente de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se acercaba sigilosamente a la ciudad. Eran más de 1.500 combatientes que habían caminado durante días a través de la selva, transportando armas y explosivos, preparados para llevar a cabo uno de los ataques más audaces y devastadores en la historia del conflicto colombiano. A las 5:50 de la mañana, el silencio fue roto por el estruendo de explosiones y el tableteo incesante de armas automáticas. Las FARC iniciaron su ofensiva con una lluvia de cilindros, bomba y morteros artesanales, dirigidos contra las instalaciones de la Policía Nacional y el pequeño destacamento militar presente en Mitú. Los policías y soldados, sorprendidos y superados en número, reaccionaron rápidamente, organizando la defensa con los escasos recursos disponibles. Comandante de la policía en Mitú, asumió el liderazgo en medio del caos. Con apenas 120 agentes y algunos soldados, se enfrentaron a la fuerza guerrillera que los rodeaba por todos lados. Las comunicaciones fueron interrumpidas casi de inmediato, dejando a Mitú aislada y sin posibilidad de pedir refuerzos o informar sobre la gravedad de la situación. Los combates se intensificaron a medida que avanzaba el día. Los guerrilleros habían planificado meticulosamente el ataque, estableciendo bloqueos y emboscadas en posibles rutas de acceso para impedir la llegada de apoyo militar. Utilizaron tácticas de guerra de guerrillas combinadas con un asedio prolongado, destruyendo edificios gubernamentales, viviendas y comercios. El centro de salud, las escuelas y otras infraestructuras esenciales también sufrieron daños significativos. Los habitantes, aterrorizados, buscaron refugio donde pudieron. Algunos se escondieron en sus casas, otros huyeron hacia la selva o se refugiaron en iglesias y lugares que consideraban seguros. Sin embargo, el fuego cruzado no discriminaba, y muchos civiles resultaron heridos o muertos durante los enfrentamientos. Mientras tanto, en el resto del país, las autoridades comenzaron a recibir informes fragmentados sobre el ataque. La magnitud de la ofensiva y la ubicación remota de Mitú complicaban la respuesta del gobierno. El presidente Andrés Pastrana, quien en ese momento buscaba entablar diálogos de paz con las FARC, se enfrentaba a una crisis sin precedentes. La toma de una capital departamental por parte de la guerrilla era un desafío directo al Estado y ponía en entredicho la seguridad nacional. El alto mando militar se movilizó para planificar una operación de rescate y retoma de la ciudad. Sin carreteras que permitieran el acceso terrestre, la única opción viable era una intervención aérea. Sin embargo, las FARC habían anticipado esta posibilidad y habían preparado defensas antiaéreas rudimentarias, así como emboscadas en posibles zonas de aterrizaje. De vuelta en Mitú, los defensores resistían con valentía, pero las municiones y provisiones empezaban a escasear. Tras más de 12 horas de combate ininterrumpido, las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a replegarse. Muchos de ellos fueron capturados por la guerrilla. En total, más de 60 miembros de la fuerza pública fueron tomados como prisioneros y conducidos a la profundidad de la selva. La ciudad quedó bajo control de las FARC.
Los guerrilleros izaron su bandera en la plaza principal, declarando su victoria y enviando un mensaje contundente al gobierno. Pero la alegría entre ellos duró poco, ya que sabían que el contraataque era inevitable. El 3 de noviembre, las fuerzas militares de Colombia lanzaron la operación para retomar Mitú. Utilizando helicópteros y aviones, desplegaron tropas de élite que enfrentaron resistencia por parte de los guerrilleros. Los combates fueron intensos y se extendieron por varios días. Las condiciones climáticas adversas, sumadas al terreno selvático y las tácticas de guerrilla, dificultaban las maniobras militares. Finalmente, después de duros enfrentamientos, las fuerzas gubernamentales lograron recuperar el control de la ciudad. Los guerrilleros se retiraron, llevando consigo a los secuestrados y dejando tras de sí un panorama desolador. Mito estaba devastada, edificios destruidos, calles llenas de escombros y una población traumatizada por la violencia vivida. Las consecuencias humanas fueron enormes. Más de 40 miembros de la fuerza pública murieron en acción y decenas de civiles perdieron la vida o resultaron heridos. Los secuestrados iniciaron un calvario que, para muchos, se prolongaría durante años. Familias enteras quedaron desamparadas y el tejido social de Mitú se vio gravemente afectado. El gobierno declaró el estado de emergencia en la zona y prometió ayuda para la reconstrucción. Sin embargo, la ubicación remota y las limitaciones logísticas dificultaron la llegada inmediata de recursos. Organizaciones humanitarias y agencias estatales trabajaron para brindar asistencia, pero el proceso fue lento y complejo. Los secuestrados fueron trasladados por la guerrilla a campamentos en la selva. Las condiciones de cautiverio eran extremas. Largas marchas, poca alimentación, enfermedades y constantes amenazas. Algunos intentaron escapar sin éxito, otros sobrevivieron aferrándose a la esperanza de volver a ver a sus seres queridos. A nivel nacional, la toma de Mitú generó un intenso debate sobre la estrategia del gobierno frente a las FARC. Se cuestionó la falta de presencia estatal en regiones apartadas y la capacidad de respuesta ante ataques de esta magnitud. La opinión pública exigía acciones contundentes para garantizar la seguridad y avanzar hacia una solución al conflicto. El evento también tuvo repercusiones en el proceso de paz que se intentaba llevar a cabo. La confianza entre las partes se vio erosionada y las conversaciones enfrentaron mayores obstáculos. Las FARC demostraron su poder militar, pero también aumentaron el rechazo de la población debido al impacto humanitario de sus acciones. Con el tiempo, el gobierno implementó medidas para fortalecer la presencia estatal en zonas aisladas. Se construyeron bases militares, se mejoraron las comunicaciones y se promovieron proyectos de desarrollo regional. No obstante, estos esfuerzos no siempre fueron suficientes para resolver las profundas carencias y necesidades de las comunidades afectadas. En cuanto a los secuestrados, sus familias iniciaron campañas para visibilizar su situación. Organizaron marchas, vigilias y actos simbólicos, presionando al gobierno y a la guerrilla para lograr su liberación. La sociedad colombiana mostró solidaridad y se sumó a las exigencias de libertad. Pasaron los años y algunos de los secuestrados fueron liberados mediante gestos unilaterales de las FARC o a través de operativos militares. El reencuentro con sus familias fue emotivo, pero también implicó un proceso de adaptación y superación de traumas profundos. Mitú, por su parte, comenzó un lento proceso de reconstrucción. Los habitantes, con resiliencia y determinación, trabajaron para levantar nuevamente sus hogares y recuperar la normalidad. La presencia de instituciones educativas, centros de salud y espacios comunitarios fue fundamental para revitalizar la vida en la ciudad. La toma de Mitú dejó lecciones importantes para Colombia. Evidenció la necesidad de una presencia estatal efectiva en todo el territorio, no solo en términos militares, sino también en servicios básicos, oportunidades económicas y garantías de derechos. También resaltó la importancia de buscar soluciones integrales al conflicto armado, abordando sus causas profundas y promoviendo la reconciliación. En 2016, el gobierno colombiano y las FARC firmaron un acuerdo de paz histórico. Aunque el camino hacia la implementación plena de la paz es complejo y enfrenta desafíos, representa una oportunidad para sanar heridas y construir un futuro diferente.
MeToo sigue siendo un símbolo de las dificultades y las esperanzas de Colombia. Su gente, que vivió en carne propia los horrores de la guerra, continúa esforzándose por construir una sociedad más justa y pacífica. Sus historias nos recuerdan el valor de la vida, la importancia de la memoria y la necesidad de trabajar juntos para evitar que tragedias como esta se repitan. Es esencial mantener viva la memoria de estos acontecimientos, no solo para honrar a las víctimas, sino también para aprender de ellos y fortalecer nuestro compromiso con la paz. La historia de MeToo es la historia de muchas comunidades que, a pesar de la adversidad, buscan la reconciliación y la esperanza. Si esta narración te ha conmovido y deseas conocer más sobre eventos que han marcado la historia, te invitamos a reflexionar sobre el valor de la paz y a promover el diálogo y el respeto en tu entorno. Juntos, podemos construir un mundo donde historias como la de MeToo sean parte del pasado y no del futuro. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta pronto.